Bueno, pues comenzamos con la disciplina de requisitos. Vamos a ver una definición, los objetivos de esta disciplina, las 5 actividades que reúne este contenedor, que no es más que es una disciplina, las 5 actividades realmente que vamos a trabajar y veremos cómo queda la lista de casos de uso y por último las conclusiones de esta disciplina. Bueno, la definición de requisitos, bueno, es un flujo de trabajo, o sea, es un montón de gente que trabaja, produce, perdón, roles que producen artefactos, realizando actividades, que estos artefactos son la entrada para que otro rol haga otra actividad que produce otro artefacto, etc. Bien, y este flujo de trabajo lo que persigue en esta disciplina no es hacer software, no es tomar decisiones de diseño, no es analizar el problema, no es hacer pruebas, no, es dirigir el desarrollo hacia el sistema correcto. Esto puede parecer una tontería, pero es que muchísimas veces cuando no se toman bien los requisitos, se está entregando al cliente un software que tiene unas funcionalidades que él no desea. Y aunque te parezca increíble, es muy habitual. Entonces esta disciplina vela porque se desarrolle un software que realmente quiere el cliente. Bien, ¿cuáles son los objetivos? Ya hemos visto la definición. Bueno, pues va a ser establecer y mantener el acuerdo con los clientes y otros implicados sobre lo que el sistema debería hacer. En el modelo del dominio nos habíamos enfocado en el mundo real, en su organización, en su mundo, en sus necesidades, sin hablar del sistema hardware-software. Ahora ya no se trata del mundo real, se trata de ver qué sistema hardware-software, qué sistema informático es el que es adecuado para ese mundo real. Entonces vamos a establecer y mantener el acuerdo. En vez de acuerdo, mira el contrato de los requisitos, de las funcionalidades que tiene que llevar a cabo. Funcionalidades y no funcionalidades. Requisitos son ambos. Bien, también va a permitir proveer una mejor comprensión de los requisitos, porque si directamente entendiendo el mundo real nos ponemos a programar, bueno, pues ocurre lo que hemos comentado antes. Se entregan cosas que no se quieren. Hay que requisitar para tener muy claro lo que hay que programar. Claro, si yo requisito, y nosotros lo vamos a hacer en términos de casos de uso, voy a acabar con esta disciplina, acabaría de iteración en iteración, cada vez enfocando en un punto de los requisitos, de iteración en iteración, al principio mucho y luego menos, pero en completo acabaría definiendo los límites del sistema. Quiero decir que si se han encontrado 126 casos de uso a lo largo de unas cuantas iteraciones, bueno, pues nosotros vamos a tener un software que responde a 126 casos de uso. No caben interpretaciones, no, es que yo entendía este más, este otro menos, no, son 126, son 126. Entonces está definiendo los límites del sistema. Y eso te puede defender de un cliente retozón que no anda, que no para de jugar con, es que yo te vine a decir, no, 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 nosotros tuvimos un listado de 126 casos de uso y eso es lo que hay. Ahora se puede recontratar pues una ampliación, un mantenimiento, como tú lo veas. Luego, por otro lado, el objetivo es proveer una planificación de los contenidos técnicos de cada iteración, y esto se comentó en un vídeo anterior, dado que si yo encuentro 126 casos de uso, que es la pieza fundamental de los requisitos, yo ya sé que va a haber que especificarlos, analizarlos, diseñarlos, programarlos, probarlos. Ya tengo una tabla de pues requisitos, análisis, diseño, programación, pruebas, 5, 5 por 126, 520, 630. Yo ya tengo, mi proyecto tiene 630 tareas, porque cada caso de uso va a haber que requisitarlo, analizarlo, diseñarlo, programarlo y probarlo. Así que puedo empezar a hacer planificaciones. Esas planificaciones ya hablaremos más adelante de la disciplina de gestión. Y por último, proveer la estimación de costes y tiempos. Bueno, pues también hablaremos de ello en gestión, pero dependiendo de la experiencia que tú tengas en otros proyectos llevados por casos, dirigidos por casos de uso, bueno, pues tú puedes hacer estimaciones en base a tu experiencia de, mira, este caso de uso es muy parecido a este otro, este conlleva nada, conlleva 2 vistas, tal, tal, y por poder se pueden hacer estimaciones. Pero no de 126 casos de uso, sino de cada uno de ellos. Entonces, hacer estimaciones de piezas relativamente pequeñas es viable, pero hacer estimaciones de tareas a larguísimo plazo, eso no. Yo te sé decir, como ponemos en el ejemplo, cuánto tardo en hacer unos huevos fritos con patatas. Pero o me dejas que me siente y empieza a desglosar las tareas, o yo no te puedo contestar cuánto tardo en hacer 1000 huevos fritos con patatas. Tendría que ver cómo lo puedo paralelizar, con cuántos cocineros, qué puedo hacer primero, qué puedo hacer después y aclarar las normas de calidad. Bueno, según eso se pueden hacer estimaciones. Bien, hemos visto la definición, hemos visto los objetivos.
que giran todos en torno a saber lo que tenemos que hacer, el sistema correcto, y pasamos a las actividades. Realmente la disciplina de requisitos se compone de 5 actividades. La primera, encontrar actores y casos de uso, priorizar casos de uso, detallar casos de uso. Esta es la más importante, la más gruesa, por decirlo de alguna manera. Esta es la que acaba afinando los requisitos. Y a partir de esa tercera nos podemos ir en paralelo, si quieres, al prototipo de interfaz y a la estructuración del modelo de casos de uso. Vale. Estas líneas que vienen ahí en negra son las típicas líneas que en programación concurrente llamamos de precedencia, de que precede. O sea que a priori, esto se podría interpretar fácilmente como que la priorización de casos de uso, que es la segunda actividad, tendría que comenzar cuando haya terminado la primera actividad. Vamos a ver. En parte, estas líneas son de precedencia, pero no es una precedencia absoluta. Quiero decir, si yo por la mañana he estado trabajando en encontrar actores y casos de uso, y en 4 horas he podido encontrar 60, 80 casos de uso en una conversación con un cliente, hombre, pues por la tarde me queda todavía que requisitar, puede que siga hablando y encontrando más actores y más casos de uso, pero eso no quita que, teniendo el lote de final de la mañana, 80 casos de uso, en la segunda actividad se pueda comenzar a priorizar los primeros 80 casos de uso. Cuando acabe por la tarde, bueno, pues le incorporaré otros 45 y entonces el arquitecto por la mañana, el que sea, no he hablado de los roles, por la mañana, bueno, pues se pondrá a priorizar los otros 45 dentro de lo que ya había priorizado de los 80. Entonces, estas actividades tienen que preceder en el sentido de que tienen que generar artefactos que posibiliten el trabajo del siguiente. Pero no es exigible, o sea, no es práctico, no está pidiendo que se complete la actividad de encontrar actores y casos de uso hasta que no termine, no se puede empezar, no es tan estricto. Además, comprende que estas actividades que estoy poniendo aquí se repetirán en una iteración y en la siguiente, y en la siguiente, y en la siguiente, y en la siguiente. Vale. Bien, pues aclarado lo que significa, me queda la parte izquierda, y es que vamos a representar con ese simbolito de un rectángulo, un paralelepípedo y una pelota a los distintos roles. Yo no voy a prestar atención a los roles hasta que al final hasta que la parte de gestión pongamos todas las actividades juntas y entonces podamos ver qué significa cada rol. Vale, pues están ahí el analista de sistemas, el arquitecto, el especificador de casos de uso y el diseñador de interfaz de usuario, y los leo únicamente porque se vayan quedando en la memoria. Y volver a comentar que no son personas diferentes. Es muy posible que un especificador de casos de uso y el diseñador de la interfaz de usuario sean el mismo, o el mismo que el analista de sistemas, ¿de acuerdo? Ya veremos qué roles son cercanos, ¿de acuerdo? Bien, pues contado esto, me queda por explicar un poco la esencia de cada actividad y luego entramos en cada una de ellas en detalle. Bueno, obviamente la primera encuentra actores y casos de uso. Actores son las personas u otros sistemas que me van a atacar pidiéndome que recupere información, que guarde información, que modifique información, que borre información, informática, tratamiento de información. Me van a atacar pidiendo esas cosas, esos serán los actores, y los casos de uso, eso es más difícil de explicar, pero pongamos que es una pequeña funcionalidad del sistema. Dejémoslo así. Bien, cuando ya se han encontrado, ¿qué ocurre? Que hay que priorizarlos. ¿Por qué? Bueno, el motivo es sencillo. Dado que esta metodología es iterativa, en cada iteración vamos a atacar ciertos casos de uso. Y esto lo hace el arquitecto. Y lo hace el arquitecto siempre basándose en riesgos. De tal manera que en cada iteración, no cada caso de uso que se encuentra en la primera actividad va a tener que detallarse y otras actividades posteriores que hablaremos de análisis y diseño. No. Se pueden estar capturando en una primera iteración 60, 80 o 120 casos de uso, pero de ellos, muy pocos serán los que se ataquen en la iteración vigente y en la siguiente otros pocos y en la siguiente otros pocos. Entonces, ahí viene la justificación de la priorización, siempre basado en riesgos. En cuanto al detalle de casos de uso, son que aquellos que han sido priorizados, bueno, pues con describir una funcionalidad, una pequeña funcionalidad del sistema, como por ejemplo, yo quiero que se dé de alta una nueva asignatura. Bueno, espera, me vas a explicar eso con detalle. Entonces, el detalle de cada caso de uso es el que va a llevar los requisitos hasta la última consecuencia. Entonces, se dirá, vale. Entonces, tú lo que quieres decir es que el actor solicitará dar de alta una asignatura. Bien, entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Bueno, pues que el sistema me tiene que pedir el nombre de la asignatura, las titulaciones a las que pertenecieron,
¿A una o a varias? No, no, a una. Bueno, mayormente a una, pero a veces a varias. Ah, vale, ya tomo, a varias. ¿Cuántos créditos tiene? El profesor. No, no, el profesor me da igual. No, esto es independiente. No, no me interesa registrar los profesores. Ese es el detalle del caso de uso. Especificar con absoluta precisión las interacciones del actor contra el sistema y el sistema contra el actor. Pues, ¿qué ocurre? Que a partir de ese punto me voy a la actividad 4. A partir de ese punto yo sé todo el trasiego de información. Sabiendo el trasiego de información, entonces un diseñador de interfaz de usuario puede marcar las políticas generales, reutilizar ciertos patrones de interacción, pero para eso tiene que conocer la interacción que va a haber entre el actor y el sistema. Entonces, la actividad es posterior, la prototipo de interfaz. Y también, desde que se han detallado varios casos de uso, es muy posible que se encuentren subsecuencias de interacciones entre el actor y el sistema que están repetidas en varios casos de uso. Por ejemplo, pensad que cuando estamos hablando de un tratamiento de textos como StarOffice de Word, la secuencia que voy a decir ahora, dame un nombre del documento, introduzco el nombre del documento y el sistema me puede decir, sí, lo has guardado. O el sistema me puede decir, oye, ya existe un documento con este nombre, ¿quieres que lo escriba o quieres que no? Y entonces le digo que sí, o le digo que no, lo que sea. Esta subsecuencia, ¿cuándo te la encuentras en Word? Sin duda cuando grabo un documento que no tenía nombre. Pero también me lo encuentro cuando cierro un documento y me dice, oye, que no está grabado, ¿lo quieres grabar? Y entonces me pide un nombre, lo que hemos dicho. Pero también cuando cierro Word se dispara y me dice, oye, que es que no has grabado el documento, opcionalmente. Entonces, en varios sitios me encuentro subsecuencias de interacciones entre el actor y el sistema. Y yo lo que no quiero es que esas subsecuencias repetidas queden ahí perdurando en los requisitos, porque entonces, como cada caso de uso se va a analizar posteriormente, a diseñar posteriormente, a programar posteriormente y a probar posteriormente, entonces yo lo que quiero es ahorrar reanálisis, rediseño, reprogramaciones y repruebas. Por tanto, desde requisitos empiezo a pautar algunos aspectos de software por mucho que le extrañe a alguien. Y entonces a eso que extrae subsecuencias de interacciones repetidas entre actor y el sistema de distintos casos de uso, a esa forma de apartarlo, le llamamos estructurar el modelo de casos de uso. Es eliminar subsecuencias repetidas.